Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y no conoceréis, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a hablar rapidito. Señor, te damos gracias nuevamente, Padre Señor. Te pedimos esta noche, Señor, en esta reunión, Señor, que redargullas por medio de tu Espíritu, Señor, nuestros cuerpos, nuestras mentes, Señor, y que quites, Padre mío, todo pensamiento de hombre, Señor, todo pensamiento humano, todo sentimiento, Señor, para que pueda entrar tu palabra, Señor, en nosotros, Señor, y crecer cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu guianza, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue y entre a los lugares, Señor, más profundos, Señor, de nosotros. Te pedimos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues dice entonces aquí en Juan que le dijo a quienes, a los judíos. Los judíos es una palabra, tiene una raíz hebrea, y esa raíz hebrea significa, habla específicamente de reverenciar o adorar. Ya lo habíamos visto también unos meses atrásito, y dice que es reverenciar o adorar con las manos extendidas. Entonces habíamos dicho la vez pasada que hablamos acerca de esto es, pues, ¿quién de aquí quiere ser judío? O sea, yo, ¿no? Pero judío, vamos a ver, dice, que habían creído en él. Eh, y dice, si vosotros permaneciereis, esa palabra griega significa, esa palabra es menó, y significa quedarse, quedarse en un lugar, ¿sí? En un estado o en una relación, pero permanente. Habla de quedarnos, o sea, permanencia. Me acuerdo allá en México, había antes en los cines, habían de repente ponían funciones y decían permanencia voluntaria. Y pues terminaba la película y de repente, bueno, pues es permanencia. Entonces se puede uno quedar, pues bueno, para ver otra vez la misma u otra, ¿no? Permanencia voluntaria, ¿no? Y a eso se refiere, ¿no? A quedarnos, o sea, quedarnos permanentes. Entonces vemos que aquí con palabras de Jesús nos está diciendo, sí, le está diciendo a ellos, a los que alaban, ¿sí? Con manos extendidas, a los que adoramos, a los que lo reverenciamos, ¿sí? Y que hemos creído en Él, dice, si permanecemos en Él, si nos quedamos en Él, ¿sí? Verdaderamente seremos sus discípulos. Dice, verdaderamente, ahí está. Hay muchos discípulos, pero dice ahí clarito, seréis sus discípulos, o sea, mis discípulos, diciendo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pregunto, ¿libres de qué? Bueno, vamos a seguir leyendo, allá nos va a responder, dice el 33, dice, le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Vemos cómo estos judíos tenían tan arraigado, decimos nosotros, de hueso colorado, así, hasta el hueso, la religión. La religión. Y no por ofender a nadie, ni bueno, pero a lo mejor muchos venimos de la iglesia tradicional que hay en nuestros países, la iglesia católica, y precisamente hablaba con una mujer que pues tiene parientes bien así como estos, así arraigado, y esta muchacha me estaba platicando, es que pues su familia dice no está totalmente cerrada, y le estaba platicando, pues ella ha venido 2, 3 veces por acá, y y le estaba compartiendo, pues dice, no, pues es que lo que nos enseñaron nuestros papás, o sea, no puede, o sea, no. Y a ti, tú, le dijo a ella, a ti te dan comer de la basura y tú te lo comes, tú te crees todo, te lavan el cerebro. Y vemos cómo la misma cerrazón, la misma ceguez que tienen, dicen, bueno, pues si yo soy católico, pues yo,
tengo ahí, yo creo en Dios. No nos deja ver más allá. Pero vemos entonces, ¿eran estos judíos, aquellos que estamos hablando, de los que realmente reverencian o adoran con las manos extendidas? Dice entonces, Jesús le respondió en el 34, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí está, ¿libres de qué? Ahí está la pregunta, ¿de qué? Del pecado. ¿Hay religiosos pecadores? Sí, sí hay religiosos pecadores. Inclusive nosotros no vamos a dejar de ser pecadores por la carne. El que diga que no es pecador es mentiroso y hace mentiroso al Padre. Entonces dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, vemos que el esclavo, o bueno, vamos a poner este ejemplo, los sirvientes de una casa, ¿sí? O sea, no tienen los privilegios que tienen pues los padres, o sea, el hijo o los dueños, ¿no? Es a lo que se refiere. Entonces, vemos que los que tenemos esos privilegios, ¿quiénes son? Los que permanecemos y nos quedamos, también otra palabra, otro sinónimo de menó, es también posar. Y aquella vez también que estábamos viendo esa palabra posar, es posar así como una mariposa. Cuando llegaba y empezaba, no recuerdo, no sé, ya tiene. Y era como una mariposa que llega y posa así con esa suavidad y empieza a posar. Así, detenidamente, pausadamente. ¿En dónde? En su palabra. Es lo que tenemos que hacer. No agarrar y, bueno, pues sí, ya leí, pues sí, ya leí. Pero pausadamente. ¿Para qué? Para poder permanecer en su palabra, para poder ser verdaderos discípulos. Que cuando levantemos las manos y glorifiquemos su nombre, Él diga, este es incienso que me gusta. Eso. Dice entonces, el 37, perdón, 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué grandeza! Vemos cómo, o sea, siendo esclavos del pecado, alguna vez que fuimos nosotros, el unigénito del Padre, el Cordero de Dios, ha sido el único. Y es lo único, es el único camino. No hay nada más. Y le estaba diciendo a estas gentes pues que tenían, bueno, pues somos hijos de Abraham y vemos que hay mucha gente todavía así, bueno, pues es que mi papá es el pastor, o yo tengo pues, mira, yo me junto con pues, con y con tal otro, o sea, grandes, pues, conocedores de la Biblia y todo. Y le dices, bueno, o sea, no es eso, no es eso. Entonces, vemos que dice aquí en el 37, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esa palabra cabida es dar espacio, pasar, ¿sí? O dejar pasar así. O sea, ustedes dejan pasar. ¿Qué dejan pasar? La palabra de Dios. La omiten. O sea, no la admiten, no aceptan lo que Él les decía. Él les estaba diciendo, es que yo soy el pan de vida, les dijo a los fariseos. No, pues demonio tienes tú, hijo de Belcebú. Si me acompañan a Juan, nomás demos Juan 7, vemos cómo en la fiesta de los tabernáculos subió Jesús, como dice también al principio de ese capítulo, dice que subió y así como que en secreto, ¿no? Y dice en el 14, 7:14, dice, mas a la mitad de la fiesta
Subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué enseñaba? Lo que él decía. Y se maravillaban, ¿quiénes? Otra vez, los judíos. Otra vez, los religiosos. Diciendo, ay, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe? ¿Ahora? ¿Y este quién? ¿De dónde salió? Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por eso tenemos que tener cuidado también al adorar, al alabar, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿A quién estamos exaltando? Toda alabanza, toda adoración tiene que ser para Él. Toda. No, pues es que como pues es que la niña de mis ojos y yo soy tú. Hay canciones cristianas que pues se enfocan más en uno que en Dios. Y dice entonces, perdón, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme otra vez? Vemos que desde antes ya le querían. ¿Por qué lo querían matar? ¿Les estaba robando la clientela a los fariseos, a esa secta de los fariseos? ¿Por qué? Porque predicaba solamente la verdad. Y dijo, la verdad no es mía, es del que me envió, del Padre. Por eso tenemos que tener cuidado también nosotros al predicar la palabra de Dios, al hablar de la palabra de Dios, no tiene que ser nada nuestro. Al compartirle a alguien, oye, pero es que mira, ve, cuando yo di, y mira, y me pasó, espérate. O sea, tu testimonio lo va a convertir, y lo que hiciste después, y lo que te hizo después, o sea, no, es la palabra de Dios la que hace todo. Nosotros solamente decir la palabra de Dios. Dice entonces, regresemos por favor a Juan 8 otra vez. Entonces vemos que lo querían matar, ¿cierto? Y él decía, bueno, pues ustedes religiosos son, y pues igual. Eh, pues tristemente pasa con estas personas cuando se les predica la palabra de Dios. Yo le decía a esta persona eh, también católica, y le decía, bueno, pero es que la tradición no es, porque dice que la tradición solamente de labios honra, nada más, y sus corazones, dice, están lejos de mí. Dice, y le estaba, y así como que se quedó así, pues nada más la pura palabra de Dios le dije. Y vemos también, ¿no? Cómo eso despierta en ellos así hacia nosotros, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo agarrar y decirle, no, sí, mira, es que, pues no, o sea, no, esconder algo, no, la palabra de Dios no, diluirla, no. La palabra es la palabra. Dice entonces en el 8:38, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Otra vez, solo lo que el Padre dice es lo que tenemos que decir. Para eso, otra vez repito, esta congregación, para esto estamos. Casa de oración, ¿qué es a lo que se dedica? A predicar la palabra de Dios. El día que lo deje de hacer, señores, seguiremos nosotros predicando solamente la palabra de Dios. Yo le pido a Dios que nunca se separe y se aparte de mí
su palabra. Y así, con esa intensidad, también orar por cada uno de nosotros, para que también esté siempre con todos los días, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Retomo entonces, acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El 39. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Así como, ¿a poco no lo hizo Abraham? Claro, él escuchó y obedeció. Nada más, la voluntad del Padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué? Porque sabían de dónde venía él. Dice, un padre tenemos, que es Dios. Todo el mundo dice que un Dios. Y de ahí viene el ecumenismo. Los musulmanes, Dios. Los mormones creen en Dios. Los testigos creen en Dios. Pero la diferencia es que ellos no hablan lo que dice el Padre, sino lo que ellos creen, lo que ellos interpretan, lo que ellos han, según el ángel Moroni bajó y no sé qué, y las tablas, y que después también a Omar le llegó pura palabrería vacía. Dice entonces, perdón, ¿en cuál me perdió? Sí, que es Dios. ¿Hasta dónde llega perdón, hasta ya, sí, perdón, 42 me quedé. Dice, perdón, a ver, nosotros no somos hijos, nacidos de un padre tenemos, que es Dios. Vemos cómo hasta dónde llega la presunción. Y eso también es soberbia. Eso también nos cierra al decir, bueno, pues es que yo soy, pues yo soy la virgencita y nada más. ¿Por qué? Porque me lo inculcaron hasta las chanclas y nada más. Dice entonces Jesús en el 42, les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Sí o no? ¿Por qué estamos aquí? Porque pues, por caso de oración, porque vinimos a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que esperamos. Los que hemos estado esperando escuchar la palabra de Dios, nada más. Le decía, bueno, ponía el ejemplo, si yo le di a mi hijo y está otro señor, dos, tres señores, y cada uno le está diciendo, ven, ven, ven hijo, ven, ven. Va a reconocer la voz del Padre, que soy yo, y se va a ir conmigo. Lo mismo pasa con nosotros. Si es la palabra de Dios y si realmente somos hijos de Dios, estaremos buscando la palabra de Dios. Buscando la palabra de Dios. Posando en la palabra de Dios. Dice entonces, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Cuántos damos gracias a Dios por, por revelarnos estas cosas y poderlas entender, poderlas ver con esa claridad? Que Él fue el Hijo enviado. Allá afuera en el mundo, los que no saben esto, no lo ven. O sea, no lo ven, no lo pueden ver. No lo pueden ver. Y ellos no lo veían. Ellos era soy judío, soy fariseo. 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Yo les pregunto, bueno, ¿por qué no podían?
¿Por qué los religiosos, por qué los fariseos no pueden escuchar la palabra? ¿Por qué? Porque vemos la soberbia. Cuando dicen, no, pues nosotros ya somos hijos de Abraham. Nosotros, eso, presunción, jactancia, eso no va con Dios. Humildad, sometimiento, sujetos, sometidos a las cosas de Dios. Y vemos que dice y también en Juan 8:37 lo vimos, porque no daban cabida, o sea, dejaban pasar. Así, no, 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 es que no, tú estás loco, tú tienes demonio. O sea, no, es que nada más, es que Abraham, lo que Abraham nada más y ya, religionismo. Se resistían ellos a aceptar que Él era, que Él es, lo que Él dice es lo que es. Y dice, y no lo hago por mí, sino por el Padre. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, no el ejemplo del pastor, no el ejemplo del hermano, de la hermana, no, no, el ejemplo de Jesús. Muchas veces nos comparamos nosotros con el que más peca, el menos santo, el menos consagrado, con eso, pues, ves, es que ves hermano, pues mira, ve cómo, pues yo no estoy tan mal. No, el reflejo, la imagen, la semejanza tiene que ser Jesús, tiene que ser Él. Entonces, por eso es que dice, bienaventurados los humillados, porque ellos van a ser exaltados, ¿sí? Y el exaltado dice que será humillado. ¿Y dónde va a ser exaltado el humillado? ¿Dónde? Dice Pablo en Gálatas, si quieren no lo busquen, se lo voy a decir así parafaseadamente. Si buscara agradar al hombre, no sería siervo de Cristo. ¿En quién está poniendo los ojos? ¿Hacia dónde está poniendo los ojos? Hacia allá. Allá seremos exaltados. Por eso es que dice, no busquen, busca primero el reino de Dios. O sea, todo esto va a pasar. Todo lo que vemos, todo va a pasar. No nos enfoquemos o aferremos. Todo esto va a pasar. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿La camisa? ¿El carro? Bueno, pues igual sí para andar en las calles de oro, ¿no? Allá. A ver cómo se va a ver el carro, ¿no? De ahorita y en las calles de oro allá en el cielo. Van a decir, no, quita este. Entonces vemos que él no buscaba tampoco agradar a los hombres. Pablo lo entendió. Por eso es que dice en Gálatas, dice, yo no busco la gloria del hombre. Y nosotros, los que estamos aquí y los que estamos al frente, no debemos buscar la gloria de nosotros. Que sea la gloria de Dios, para Él y por Él. Estaba viendo, cuando estaba estudiando las características de los fariseos, eh, en esta Biblia de John MacArthur, de estudio, estaba viendo que les voy a mencionar unas características y pues bueno, dice, los fariseos, ellos eran celosos de la ley. O sea, ¿qué pasa cuando decimos nosotros, pues una persona celosa, no piensa, se cierra, perdemos los estribos y no sabemos realmente, ¿no? Celosos de la ley y de la tradición.
También dice que eran todo esto, bueno, no quise sacar, íbamos a buscar versículo por versículo, pero todo esto nos explica y bueno, dice, exteriormente rectos, ellos también, ellos eran así, todo de afuera. Por eso les decía, sepulcros blanqueados son ustedes. Rigurosos en cuanto a los ayunos, eso sí, vamos a ayunar porque pues esto y así, miren, por tradición y porque, bueno, vamos a ayunar para que vean. Por eso decía, pues, cuando vayan a ayunar, no lo hagan como aquellos, dice, como aquellos que se la pasan y ponen cara de, ¿qué te pasa? ¿Qué estoy ayunando? Ay, qué gran hombre de Dios. No, eran santurrones también, santos, se sentían así, ay. Ávidos, codiciosos de privilegios. Esa palabra ávidos significa ansiosos. Querían estar así, pero miren, tener, gozar de la vida. Amantes de las salutaciones públicas. No sé si han leído los evangelios, por ahí pueden sonar algunos versículos. Les gustaba que los reconocieran, les gustaba estar en las primeras filas. Amantes también de títulos importantes. Mira, él es el escriba del siglo, ¿no? Le dieron el premio Nobel, injustos, escrupulosos también en el pago de sus obligaciones. O sea, que eran bien así. Ellos ya decían, bueno, pues ya pagué, ya ahora sí, ya estoy bien, ya estoy a cuentas y ya, pues ya. También fueron tentadores de la gente y llegaron también a tentar a Jesús. No sé si se recuerdan que llegaban y están tentando, a ver, y para ver qué dice. Muchos de ellos se bautizaron, muchos de ellos creyeron en él. Y aún así dice, pero me tratan de matar. ¿Por qué me queréis matar? Vamos a ver qué les dice Jesús a este tipo de gentes. 8:44. Ay, Dios mío. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todos los fariseos, espero que no nos haya quedado alguna de las características de los fariseos. Dice, bueno, sigo leyendo, dice, él ha sido homicida, ¿quién? El diablo, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Aunque él sabía la verdad también. ¿No fue y lo tentó? Y le dijo, con palabra de Dios, a ver, aviéntate. Pues van a venir ángeles con la palabra. Sabía la verdad, sabía la palabra de Dios, y con la palabra lo tentó. Dice entonces, pero no ha permanecido en la verdad. ¿Quién? El diablo. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque él es el rey de la mentira. Él es el padre de la mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Espero que esto no les ofenda. Juan 7:18, si quieren no lo busquen. Dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Si esto los ofende, si esta palabra es dura, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Yo, Ahmed Vázquez, no busco lo mío.
reconozcamos al único, al pan vivo, al que descendió del cielo. Y dice que todo aquel que coma de él tendrá vida eterna. Él es la luz de este mundo. Es Él. No yo, ni casa de oración, ni el pastor Guillermo, ni Chuy, no. Nadie de ellos. Jesús es la luz del mundo. Y dice que el que lo siga no andará en tinieblas. Creamos como lo que es Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si alguien se ha apartado de esa luz en estos momentos, vengamos a Él. Él es el único, Él es la luz verdadera. Tenemos un abogado para con Dios, es Jesús, Él es. Hay que reconocerle a Él como la máxima autoridad, como lo que es, a lo suyo vino. Y si creemos en Él, si creemos en su nombre, que es el unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad, dice que Él nos va a dar potestad para ser hijos de Dios. ¿Acaso habrá una característica en nosotros como la de los fariseos? Porque hijos del diablo, Jesús les dijo que son. O tenemos esa potestad de que nos llamamos hijos de Dios. En Él está la vida, solo en Él. Termino con esto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias esta noche, Señor. Señor, tu palabra nos Señor, tu palabra nos redarguye, nos confronta. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra, Señor, nos revela todas las cosas, Señor, a través de ella, Señor. Y por ella, Señor, tú estás, Señor. Tú eres la palabra, tú eres ese verbo vivo, el que ha estado desde el principio, Señor. Ayúdanos, enséñanos a mantener, Señor, a permanecer en tu palabra, Señor. Queremos ser hijos tuyos, Señor, no hijos del diablo, Señor. Señor, si hay algo de maldad, si hay algo, Señor, en nuestras vidas, te pedimos perdón, Señor. Que venga ese arrepentimiento genuino, Señor, a nuestros corazones. Que venga esa metanoia, Padre, para poder creer en tu Evangelio. Señor nuestro, te pedimos, Padre, que nos ayudes a permanecer en tu palabra, a esforzarnos más, Señor, porque tu palabra dice que el que trata, Señor, por entrar por la puerta estrecha no va a entrar, Señor. Pero todo aquel que se esfuerce, Señor, por entrar por esa puerta, Señor, va a entrar, Padre. Y solo tú das fuerza, Señor. Solo tú eres ese refugio, Señor. Esa esperanza, Señor. Tú eres todo, Padre. Tú eres todo, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado esta noche, que no quede ahí, Señor, ahí en el olvido o en el archivo viejo, Señor. Te pedimos que esta palabra la vivamos día con día, recordándonos de ti siempre, Señor.
y poder permanecer, Señor, poder posar libremente, Señor, en tus caminos y de poder decir, somos hijos de Dios, hijos tuyos, Señor, hechos a esa imagen, a esa semejanza tuya, Señor, que por medio de tu Hijo, Señor, de tu unigénito, hemos podido regresar a ti. Te pedimos, Señor, que nos guíes hoy y siempre, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, Señor, toda la exaltación, toda la gloria, Señor, todo, Señor, todo a ti, Señor, y todo a ti te lo debemos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias. Bueno, pues para